En el tercer capítulo de los 4 que dedicamos al Parque Nacional de Doñana, veíamos los gamos y los jabalíes. Seguíamos la crianza del pollo ya mediano, del águila imperial y de los milanos negros. Nos deleitábamos con la pesca sofisticada de las garzas reales, que alimentaban a sus polluelos situados en la gran colonia de los alcornoques, muy cerca de los nidos de las espátulas. En las primeras semanas del verano, vencido ya el mes de junio, van nuestras cámaras hasta el nido del Alcotán. Porque el Parque Nacional de Doñana es también encrucijada de aves de presa. No solamente de aves de presa sedentarias, sino también de rapaces viajeras, como el pequeño cazador de pájaros y de insectos que habrá pasado el invierno en el África lejana. Después de 4 semanas de incubación, ha tenido lugar esa misma mañana la eclosión del primero de los huevos del Alcotán. Y nosotros, amigos, estábamos allí para contarles con puntualidad todo el devenir de las especies que constituyen la magnífica comunidad de nuestro Parque Nacional. Ha de seguir incubando el Alcotán, mientras no lejos el pollo del águila culebrera es ya muy grande y está a punto de abandonar la plataforma del nido. Extrae trabajosamente del buche de la madre la presa del día, un enorme lagarto ocelado. Pero tiene lugar un acontecimiento en estos días en las aguas que se van mermando ya en la marisma y que obligan a determinadas especies a concentrarse en los lucios y en las lagunas. Es el mejor momento para sorprender a los calamones, a los llamados gallos azules por los marismeños. Es esta un ave prodigiosa, un ave que por desgracia está disminuyendo en toda Europa occidental. Podríamos decir que prácticamente es esta ya la última colonia estable, con 500 parejas aproximadamente. Y podemos nosotros comprobar que su alimentación, en la que utiliza perfectamente las garras, es básicamente vegetariana. Concretamente, los tallos de las eneas y otras plantas acuáticas. No lejos del calamón, sus parientes lejanas, las fochas. Las fochas en la marisma del Guadalquivir y en todo el Parque Doñana, incluidos los lucios y las lagunas, son abundantísimas. Se podría hablar de 50.000 parejas de fochas. Hay datos de las épocas en que los recolectores profesionales de huevos recorrían la marisma, en los que se habla de 200.000 huevos de focha. Afortunadamente,
esto pertenece ya a la historia de lo que fue la tierra que ahora constituye el parque. Los dedos lobulados de la focha, sorprendente procedimiento para ampliar las posibilidades natatorias, se ven perfectamente en este fotograma. Mientras la hembra del pato colorado avanza con sus pequeños en aguas abiertas. No es frecuente el pato colorado en la marisma del Guadalquivir. Y hemos filmado precisamente esta familia para demostrar la amplísima gama de posibilidades en la cría de anátidas que tiene el Parque Nacional de Doñana. Para buscar grandes colonias de patos colorados habría que irse a las lagunas esteparias. Daimiel, Callocanta, pero aquí también tienen su pequeño núcleo de representantes. Otro dato importantísimo. Este, amigos, es un macho de Ana de Real que ya se ha desprendido de las plumas que lo hermosean en la época nupcial. Está en plumaje de eclipse. Va a comenzar muy pronto la mancada, es decir, la muda masiva de las plumas rémiges y caudales. En Doñana, precisamente, se alberga la mayor población de patos en muda de toda España. Y mientras tanto, volvemos nosotros a la gran laguna de Santa Olalla, porque es también el momento adecuado cuando ya el estiaje está dejando prácticamente seca la marisma para contemplar a los bellísimos flamencos rosados. La historia de este ave flamígera, que en tiempos históricos, en época romana, era frecuentísima en el Mediterráneo, es también dramática. Lentamente, sus poblaciones han ido disminuyendo en todas las tierras civilizadas. Hoy se piensa que quedan unos 6 o 7 millones de flamencos en todo el mundo. La mayor parte de ellos representados en su especie enana en el gran valle del Rift, en África Central y Oriental. Hay datos que hablan de que los flamencos criaron en el antiguo coto de Doñana hace algunas décadas. Pero lo cierto es que en los últimos años se habían limitado a invernar en un número de aves que se cifraba entre los 2.000 y los 5.000. Tenemos, amigos del Parque Nacional de Doñana, una gran noticia que darles. En el año 1977 se vuelve a instalar una colonia de cría en el Parque de Doñana. Nacen 700 pollos. En el año 1978 repiten los flamencos rosados la experiencia y sacan adelante 2.000 pollos. De afianzarse la colonia de cría de flamencos en el Parque de Doñana, habrá aumentado de manera considerable la importancia ornítica de este enclave, que ya de por sí tenía infinito valor. Perfectamente adaptados a la vida en las lagunas superficiales, perfectamente capacitados para alimentarse con esos pequeños animalillos que viven en estas aguas cálidas y muchas veces salinas, los flamencos creemos que están llamados a constituir una importante parcela de la vida en la marisma del Guadalquivir.
Los altos zancos de los flamencos les permiten moverse con solemnidad en las aguas someras que frecuentan. Su pico, que tiene la peculiaridad de que la móvil es la mandíbula superior y no la inferior como en el resto de los vertebrados, les permite filtrar mediante un movimiento de émbolo de la lengua todo ese plancton, podríamos llamarle macroplancton, que se da en las aguas salobres, calientes y someras de gran parte del mundo. Va cayendo, mientras tanto, el verano y se aproxima el momento en que se oiga en todo el Parque Nacional el anuncio de que está ya a las puertas el otoño. Entre tanto, estarán sufriendo todos los ecosistemas que se derivan de la presencia del agua como consecuencia de la tremenda sequía. También uno de los pollos de las 8 parejas de águilas imperiales que se albergan en el Parque Nacional de Doñana está terminando su desarrollo. Comprobamos nosotros, al filmar este nido, ubicado en la gran copa de un pino piñonero, muy cerca de la cadena de dunas vivas, que también en este caso el pollo es único. Este es un dato preocupante para las águilas del Parque Nacional. En Extremadura son relativamente frecuentes, como decíamos, los nidos con 2, 3 y hasta con 4 pollos. Quizá habría que pensar en un determinado grado de contaminación de los huevos con pesticidas que están haciendo descender hasta límites críticos el estatus reproductor de las águilas imperiales de la marisma del Guadalquivir. Pueden comer ya solos, en esta etapa de su desarrollo, los pollos de las águilas imperiales. Con ello, fortalecen los músculos de sus tarsos y tibiales y de la espalda y el cuello. También en el nido del Parque de Alcornoques, próximo a la marisma, el príncipe de Doñana está llegando al término de su desarrollo. Aporta la madre el conejo cotidiano. Vigila, como siempre, el macho desde su atalaya. Y con las alas fuertes expresa su alegría al polluelo dando saltos sobre el nido. La gran versatilidad en la conducta de cría de las águilas imperiales las lleva a veces, como hemos comprobado, a alimentar con mimo a los pollos ya muy grandes. Y no dejarán, en cualquier caso, de limpiar la plataforma del nido con los tubos digestivos y los restos viscerales de las presas. Es el águila imperial uno de los personajes inevitables del Parque de Doñana. Y seguramente, en todo su ciclo biológico, el momento más llamativo es este, cuando los pollos de los distintos nidos inician los ejercicios que les van a permitir fortalecer las alas. Parece como si las águilas adultas quisieran incitar a los polluelos a emprender el vuelo. Para ello, se lanzan en acrobáticos picados contempladas por sus hijos. Y ciertamente, los aguiluchos responden sobre todo al estímulo de la brisa de cada tarde. Tanto en los corrales como en el Parque de Alcornoques de la Marisma, las jóvenes águilas
están ejercitándose para emprender el vuelo. Es incierto el destino de estos especímenes juveniles de las águilas imperiales. Algunos de ellos han venido a morir por choque con algunas líneas de tendido eléctrico que están situadas cerca o dentro del Parque Nacional. Otros han sido incluso cazados en cotos próximos, pese a nuestra ley que protege a todas las rapaces diurnas y nocturnas. Del porvenir de las jóvenes águilas imperiales nacidas en Doñana, en Extremadura y en los escasos puntos de la península donde viven nuestras últimas 50 o 60 parejas, depende el que esta especie sobreviva o se extinga. Pero ya llegó septiembre. Ya están los gamos movidos con la ronca, con el celo que año tras año les saca en estas épocas de su apatía. La marisma se ha transformado en una infinita estepa. Donde había patos, fochas y garzas, hay alcaravanes, sisones o gangas. Y los gamos invaden esta estepa. Es el mejor teatro de su amor. Es el más adecuado campo de operaciones para que los machos persigan a las hembras esquivas. Están tratando los gamos, en la primera fase de sus amores, de constituir sus harenes, de reunir el mayor número de hembras que puedan, los machos mejor dotados, los triunfadores en los combates, por cierto, no demasiado frecuentes en la marisma. Este es otro mundo, amigos míos. Ya no existe una gota de agua aparte de algunos lucios y de las lagunas. Estamos ahora con un paisaje que se nos antoja africano. Únicamente la presencia de estos cérvidos nos hace comprender que seguimos en Europa meridional. El gamo, que fue introducido en el coto de Doñana, igual que en toda Europa, ya que se extinguió y en tiempos históricos fue transportado desde sus últimos reductos en Asia Menor hasta todos los lugares donde ahora vive la especie, nos brinda esta prodigiosa exhibición que trata de llamar la atención de sus congéneres para decirles que hay algo insólito y turbador. Precisamente, amigos, la presencia de nuestra cámara. Ese paso ritualizado, esos saltos con la cola levantada, es una manera que tienen los gamos de transmitir una alarma de no mucha intensidad, en este caso, a sus congéneres. Está este macho marcando con las glándulas infraorbitarias lo alto de un carro. Esta es una especie de frontera olfativa con la que también tratan los gamos de defender sus dominios nupciales. Los gamos son abundantes en Doñana. Los gamos que no están sometidos a la presión de otro depredador que el humano, en las cacerías que tienen o han tenido lugar en las cercanías del parque, cuentan únicamente con el acoso del lince,
Pero este depredador mata pocos especímenes y únicamente recentales o hembras. En cualquier caso, los gamos de Doñana, con sus grandes parientes, los venados, enriquecen faunísticamente el parque y constituyen, quizá, el elemento más decorativo en estos fotogramas. Perfectamente adaptados a los magros pastos mediterráneos, prosperan estos ungulados y alcanzan relativamente mayor importancia como trofeos que los venados. En estos días postreros del verano puede contemplarse en el cielo abrasado de la marisma la corona de los buitres leonados. El cadáver de un gamo, quizá una vieja hembra, un macho exhausto por las paradas nupciales, y los buitres que lenta e inexorablemente irán cayendo sobre la carroña. En este aspecto, hemos de comentar que no faltan en el Parque Nacional de Doñana estos carroñeros alados que ocupan la cúpula en la pirámide ecológica. Para su nutrimento dependen no solamente de los ungulados salvajes, como gamos y venados, sino también de las vacas y de los caballos, que constituyen un capítulo faunístico de gran importancia en el Parque de Doñana. Pero del dramático festín de los buitres leonados, que en pocos minutos acabarán con el cadáver del gamo, vamos a pasar nosotros a otras aves más gloriosas, más brillantes, al menos por el aspecto: los flamencos, que por estos días aparecen en grandes bandadas. Van a instalarse en las últimas aguas de Doñana. Van a pasar aquí el otoño y quizá una buena parte del invierno. Ahora se quedarán importantes grupos de flamencos para nidificar en el Parque Nacional. Aprovechamos nosotros los bellos vuelos de flamencos rosados para hacer un corto y obligado comentario histórico del Parque Nacional de Doñana. En el siglo XIII, las tierras de Doñana son ya cazadero real. Sancho IV el Bravo regala a Guzmán el Bueno el predio cinegético en 1294, como recompensa a su heroica y conocida gesta. Alfonso XI menciona en el libro de la Montería las excelencias de la Rocina como cazadero de puercos y de osos. Durante el reinado de Felipe II, los montes marismeños reciben el nombre de Coto de Doñana. Parece ser que como consecuencia de la larga estancia de doña Ana Gómez de Mendoza, hija de la princesa de Éboli en las tierras marismeñas.
Opinan otros investigadores, sin embargo, que la famosa Doña Ana, que prestó su nombre al coto, sería la 7ª duquesa de Medinasidonia, familia propietaria del predio desde el año 1625 hasta en 1897. A primeros de siglo, Doña Ana pertenece ya al duque de Tarifa. Cazadero favorito de Alfonso XIII, el coto de Doña Ana es descubierto para la ciencia por los cazadores naturalistas ingleses. Fue, sobre todo, Chapman quien dio a conocer las marismas y los cotos lindantes en su famoso libro España inexplorada. Cuando ilustres familias de la región, como los González Gordón, los Morenés y los Noguera, se preocupan ya de la conservación de este privilegiado enclave, el doctor Valverde, entonces joven naturalista, es capaz de interesar a un grupo de ornitólogos ingleses, capitaneados por el premio Nobel Sir Julian Huxley, para que realicen en el año 1957 una expedición científica al coto de Doña Ana. Como consecuencia de su informe, el recién creado World Wildlife Fund Internacional organiza una campaña de recaudación de fondos en toda Europa para comprar una parcela del coto que regala posteriormente al Estado español y da nacimiento a la Estación Biológica de Doña Ana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Posteriormente, el World Wildlife Fund, a través de su representación española, ADENA, adquiere también la marisma de Guayamar. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura decreta la creación del Parque Nacional de Doña Ana, de insatisfactorios límites y complejo estatuto jurídico según los naturalistas. Por esas épocas deja de ser director del parque el profesor Valverde, auténtico pionero de la reserva, y toma su puesto el doctor Javier Castrillón. Pero la inquietud popular proteccionista, nacida en los últimos años y expresada a través de asociaciones privadas, grupos ecologistas e incluso de partidos políticos, sugieren a Licona el planteamiento en el seno de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente de un proyecto de reclasificación legal del parque, en el que colaboran no solamente los científicos y naturalistas, sino también numerosos organismos de la Administración. Cristalizan tantos esfuerzos en la promulgación de la Ley del Parque Nacional de Doña Ana, aprobada por las Cortes el 28 de diciembre de 1978. Y nos llena de alegría a todos cuantos hacemos el hombre y la tierra coincidir con esta fecha histórica en la realización del documental que trata de sintetizar en 4 capítulos la prodigiosa biología de nuestro gran parque nacional.